le doy la bienvenida al diputado nacional y muy conocido por todos nosotros, Fernando Iglesias. Buenas noches, Fernando, bienvenido a Espacio Republicano. Acá está, ahora sí, muy bien, perdón. Fernando, soy medio bienvenido. Estoy como No, todos aprendimos de Twitter de vos, te digo, porque, perdona que así te ataje, pero cuando vos hacías esos diálogos republicando encima, citando los tweets, decíamos, ¿por qué este hombre hace estas cosas? Y vos un día explicaste que porque así lo veían tus seguidores y no lo veían los otros, vos sabés más de Twitter que todos nosotros juntos. No, bueno, nada, un poco de experiencia tengo, pero no en estos espacios en donde es la segunda o la tercera vez. Y todavía estoy un poco incómodo, en el sentido de que no sé bien qué es lo que está funcionando y lo que no. Y me hace acordar a Sebrelli. Sebrelli, cuando recién habían puesto los emails, vos le mandabas un email a Sebrelli y por ahí lo veías a la semana y le decías, che, te mandé un email y no me contestaste. Y Sebrelli te decía, pero me tenés que llamar por teléfono para avisarme. Yo estoy medio Fernando, así, yo estoy camino a eso. No. Los espacios están saliendo muy bien, de hecho muchos han sido su primer espacio. Y bueno, dicho esto, le voy a pedir a Facundo Landívar que te dé la bienvenida, en poco en nombre de todo el equipo, y arranque con la primera pregunta. Gracias por venir nuevamente. Al contrario, hola, gracias Fernando. por la invitación. No, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo andás, Facu? ¿Bien? Bien. ¿Cómo te presentamos hoy? ¿Como flamante presidente de la Comisión de Mercosur? ¿Como qué? Bueno, antes que nada, felicitaciones por eso. Bueno, yo tengo poca cabeza, pero muchos sombreros. Si querés usar el sombrero de... Sí, hoy constituimos la Comisión de Mercosur. Estuvo bien. Ya fui de los últimos años. Llevo me vuelven a elegir. Hicimos un buen trabajo, considerando la pandemia y todo. La Comisión de Mercosur no es que va a sacar leyes ni tiene una capacidad resolutiva, pero es un espacio de debate interesante. Y a pesar de una comisión que normalmente no se activa, que se tiene simplemente para que esté, y nosotros hicimos 7, 8 actividades por año en los 2 años, inclusive con pandemia, recibimos mensajes y participación de Julio María Sanguinetti, de Josep Borrell, que es el segundo presidente de la Unión Europea y el comisionado a cargo de Asuntos Exteriores, es decir, el canciller, que en un momento, imagínense la importancia que tiene hoy, y académicos, de todo. Así que, bueno, y hoy inauguramos y pusimos 3 temas en la agenda que son fundamentales para la Argentina y para la región. Acuerdo Unión Europea-Mercosur, central. Fundamental. Moneda única, propuesta de Brasil, de Lula, pero que también tenía Bolsonaro y que se puede llevar adelante y que solucionaría para mí mucho mejor los problemas monetarios argentinos que la vía autónoma y que la dolarización. Creo que esto es perdón por la expresión, una alternativa superadora. Claro. Y tercero, la Corte Penal Latinoamericana contra el crimen transnacional organizado. Hoy hay una noticia impresionante en los diarios, ¿no? Un fiscal paraguayo estaba de luna de miel con la mujer embarazada en Colombia, en Cartagena, y fueron y lo mataron. Lo que muestra este gran problema, que es que el crimen organizado es transnacional, se mueve sin fronteras, intercambia información, intercambia recursos, hacen lo que quieren, y las justicias que los persiguen son nacionales. Así que si seguimos así, la batalla está decidida a favor de ellos, ¿no? Sí, total. Fernando, esta semana además, más allá de hoy la asunción en la Comisión de Mercosur, también es una semana muy importante para vos porque el viernes presentás en La Rural el libro, el de Los Días Más Felices, pero me quiero referir a una sola cosa nada más, que vos decís o básicamente que el gran éxito del peronismo no tiene que ver con el final, sino con el principio, que todo el mundo se acuerda del primer gobierno de Perón, el primer gobierno del kirchnerismo y compañía. ¿Alguien se va a acordar de Alberto Fernández? Bueno, el libro tiene, la primera mitad es mi tesis de graduación en el Máster de Relaciones Internacionales de Bolonia, y es una comparación teórica que llega de 1945 a 2015. Pero escribí después, fuera de la tesis, le agregué unas 80 páginas en donde hago lo que recomienda Popper, intentar falsar la propia idea, es decir, tratar de ver si la idea que uno enunció corresponde a la realidad y si el gobierno de Alberto Fernández
corresponde a lo que yo vengo describiendo en el peronismo. Y la verdad que es difícil decirlo, porque claramente desde el punto de vista de la intención de crear los días más felices como los primeros 3 años de Perón, o los primeros 4 de Menem, o los primeros 5 del kirchnerismo, estuvo, pero lo que no había es recursos, porque este es un populismo que llega después de casi 20 años de dominio interrumpido del populismo, con una pequeña corrección en el medio. Entonces no tienen recursos, y entonces en vez de hacer lo que hizo Perón, o lo que hizo Kirchner, o lo que hizo Menem, que fue una fiesta general, licuando recursos enormes, ellos lo que hicieron fue el plan Platita, y el plan Platita aplicado al verano, que fue el plan Viaje, y todas cosas penosas que obviamente empeoraron la situación económica. Hoy está de testigo de esto la inflación, pero no lograron revertir electoralmente, que era el marco, que es claramente el objetivo y el único objetivo del peronismo, que es el poder, las elecciones, la subsistencia en el poder y la impunidad. Así que, si me preguntás, te diría sí, pero no. Sí en las intenciones, no en los resultados. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Te saluda Pasante del Mossad. ¿Cómo está todo? Bien, bien. Dentro del contexto caótico, sobre todo el internacional, que era por el que te quería hacer una pregunta. En relación a lo que decía Facundo, ¿cómo vamos a recordar el gobierno de Alberto Fernández respecto al desastre que está generando a nivel antecedentes, sobre todo con haberle ofrecido a Rusia ser la puerta de entrada a Latinoamérica semanas antes de la invasión a Ucrania, y ahora paseando por Europa mientras en perfil lo titulan como un tipo que está volviendo a recuperar el liderazgo internacional? El tipo hace desastres en las conferencias de prensa y al mismo tiempo está cuestionando la asistencia a Ucrania. ¿Se puede volver después de eso como país? Sí, desde luego que sí. Lo van a recordar como lo que es el presidente Selig. ¿Viste la película de Woody Allen de los años 80, ¿no? Que era Woody Allen así con los anteojitos y todo, una pinta así bien de judío neoyorquino, que es lo que es, y después se metía en una banda de jazz y se ponía negro, el hombre camaleón. Bueno, anda por Europa y dice que él piensa igual que Macron, que es liberal, y que piensa igual que Sánchez, que es socialdemócrata. Y no solo eso, está de acuerdo completamente con Putin, que es un zarista de la KGB, y adhiere al Partido Comunista Chino, ¿viste? Todo, ¿viste? Selig, todo, y es lo que votamos, porque no ha hecho otra cosa en su vida. Alberto Fernández, su único mérito, muy dudoso, es que era el negociador, entonces iba y hablaba con Kirchner, y Kirchner lo mandaba a hablar con Duhalde. Entonces él se sentaba ahí y le decía cosas amables a Duhalde, decía a Duhalde lo que quería escuchar, y después trataba de armar una rosca con eso. Eso toda la vida, y lo sigue haciendo. Ahora, nosotros tenemos que sacar una lección de eso, porque la verdad que las condiciones que le puso el FMI a estos delincuentes que le decían a Putin que Rusia tenía que entrar en Latinoamérica, y que la puerta abierta iba a ser Argentina, y que después se iban a China a hacerle todo el agasajo a Xi Jinping, lograron mejores condiciones que nosotros. Y esto se los he dicho a nuestras principales autoridades, que lo tengamos en cuenta, porque evidentemente, como no tienen expectativas en estos, y les tienen miedo porque piensan esto van a hacer cualquier cosa, entonces consiguen mejores condiciones que los buenos alumnos. Y me parece que eso hay que hacérselo pesar en la relación con el concierto internacional en general y con el FMI en particular. El acuerdo que el FMI aceptó es una vergüenza. Nosotros sufrimos la segunda corrida cambiaria, que fue la peor y la que nos dejó fuera de todo en el largo plazo. La sufrimos porque el FMI ya nos había dado el crédito, pero no nos dejaba usar, al gobierno de Cambiemos no le dejaba usar los dólares para frenar la corrida cambiaria. Y de acá le decían, miren, si nosotros no nos sirven los dólares tenerlos en la caja, si no los podemos usar para esto, porque va a seguir la corrida. Y no vamos a gastar mucho, vamos a gastar simplemente para dar la señal de que estamos dispuestos a cortarla, y eso se va a cortar. Y eso tardó, recién cuando se nos venía la tercera corrida, y hubiera sido la caída del gobierno, un domingo a la noche, en una negociación febril, a eso de las 4 de la mañana, el encargado del FMI dijo que sí, también porque se dio cuenta que lo iban a hacer igual, porque no había otra salida. Ahora, estos tipos, imagínense, a nosotros
no nos dejaban usar los dólares que nos habían dado. Estos tipos tienen el mercado cambiario separado, con 80% de brecha, la inflación por las nubes, y dale, siga. Entonces me parece que nosotros también tenemos que sacar una lección de todo esto con respecto a la dureza que a veces se necesita para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Aprovecho que estamos en el plano internacional para hacerte una repregunta que tiene que ver no tanto por ahí con el kirchnerismo, sino con no sé si ponerlo en el plano de la batalla cultural o la batalla cultural internacional. Hace unas semanas escribiste en Seúl una nota respecto a lo que llamaríamos los realistas, ¿los llamaste? Sí, es la escuela realista, es una escuela de política internacional, la primera, la más, la ortodoxia, digamos la ortodoxia, la más conocida, la más prestigiosa en los ambientes diplomáticos, y que tiene un solo inconveniente, y es que no pega una, ¿no? Sí, escribí sobre ello. Vos planteabas, y casi desde una lectura optimista, que la federalización de las estructuras de los estados nacionales, al mejor estilo de la Unión Europea, ayudarían a evitar justamente o a contener regímenes que claramente van a contramano de las libertades individuales, de la libertad de elegir proyectos de vida que tengan que ver con, no sé, desde sexualidad alternativa a no sé, manejarse libremente con las decisiones de consumo. Es interesante porque vos pusiste en tensión algo ahí que por otro lado, muchos dicen, bueno, pero pertenecés a un espacio que no es liberal. Y digamos, te señalan desde un lugar como que se roban el monopolio del liberalismo. Y son tipos que por ahí te hablan arengando a Bolsonaro o a Trump. ¿Qué se hace para alinear los chakras de lo que podemos llamar el liberalismo posible, tanto internacional como local? Bueno, en lo local sucede es un problema histórico de la Argentina, que quienes se dicen liberales suelen ser liberales en lo económico y conservadores, reaccionarios y regresivos en lo social y en lo político, ¿no? Eso es un viejo problema. Y además asocian a eso una visión economicista, piensan que lo importante es la economía y que la política es secundaria, la desprecian, ¿no? La política es algo que no tiene su propia lógica. Esto es una idiotez completa y opuesta a la del kirchnerismo y de los totalitarios, que piensan al revés, que piensan que todo es la política y que la economía no importa. Si vos manejás la política, la economía después se ajusta. Bueno, acá es al revés. Muchos liberales piensan lo contrario, muchos que se dicen liberales piensan lo contrario, piensan que todo se define por la economía, tienen ideas razonables con respecto a la economía, porque la Argentina necesita una revolución, no neoliberal, sino liberal, ¿no? Fuertemente liberal. Pero subestiman la política, piensan que las cosas se consiguen. O sea, a mí me causó gracia uno de ellos, o una de ellos, quejándose de que no tenían lugar en las comisiones. Digo, gente que dice, llegamos al gobierno y en una semana damos vuelta a la Argentina, no puede participar de ninguna de las comisiones de la Cámara de Diputados. Digo, bueno, por ahí tenés que moderar un poquito las expectativas, preguntarte cómo es el poder, cómo se logra el poder, cómo se logra un consenso mínimo para cambiar el poder de un status quo tan fuerte como es el peronismo en la Argentina. O sea, hay un montón de preguntas para hacerse ahí. Y ahí me parece que ese es uno de los problemas que tenemos. Pasó ya, digo, los economistas liberales, como Kirchner Bacena o Martínez de Oz, que se aliaron a dictaduras, no eran liberales. El liberalismo es un concepto filosófico primero, político después y finalmente económico. La idea de que hay que bajar los impuestos y de que el sector privado y que el individuo y la iniciativa es hija, no madre, es hija de la idea del individuo, de sus derechos individuales. La revolución liberal inglesa, la Glorious Revolution, 1648, 1688. Alberdi, ¿viste? Hablan de Alberdi. Alberdi no tenía una pyme, no era un economista asesor de empresas, era un político, era un abogado, era un tipo que escribía libros, ¿no? Probablemente alguno le gritaría que formaba parte de la casta en otro momento.
Entonces me parece que ahí hay una gran ignorancia de la historia y una incapacidad de pensar las cosas. Después se cae en individuos que de liberales no tienen nada, como Trump o como Bolsonaro, que pueden ser liberales en lo económico, pero en lo político claramente no lo son. Sobre todo no respetan las instituciones. Y la gran invención del liberalismo es esa, las instituciones. En la Argentina, Alberdi, la Constitución, la Cámara de Diputados, todo eso sale de la pluma del probablemente el liberal más importante de la Argentina, que es Alberdi. Fernando, el modelo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, modelo? ¿Cómo va? Todo bien. Yendo un poquito para atrás a lo que hablábamos sobre el tema del fondo y uniendo un poco a tu libro, ¿crees que al gobierno de Juntos por el Cambio le faltó audacia en algunas cosas y una narrativa más sólida para explicar por qué estaban haciendo lo que hacían e incluso para defender muchas cosas que se hicieron, como por ejemplo una defensa por ahí más cerrada, más férrea del cierre del Palomar? Sí, claro. Déjame, ya vuelvo a tu pregunta, me olvidé, ¿Sí? Me plantearon un tema que me interesa mucho, es el tema del federalismo, y no lo contesté. Bueno, yo hago siempre la broma de que soy como Bruno Díaz, que tengo una vida secreta como Batman. Mi vida secreta como Batman es que me dedico desde hace mucho tiempo, 20 años, al tema de la globalización, de las organizaciones civiles globales, a la reforma de las Naciones Unidas, a la creación de instituciones como la Corte Penal Latinoamericana contra el crimen organizado. Esa es una tradición que en el pensamiento político internacional es la tradición federalista, que tiene dos grandes héroes, uno a nivel europeo, que fue Altiero Spinelli, un tipo que en 1941, siendo prisionero de Mussolini, delineó la Unión Europea desde su aislamiento en la isla de Ventotene, y uno que era un físico nuclear que se llamaba Albert, que se sentía muy culpable por su contribución a la creación de la bomba atómica y que formaba parte de nuestro movimiento. Yo ahora soy el copresidente, y cuando era profesor en Princeton, era profesor de física nuclear, reunía a los federalistas mundiales de la zona en su casa y tenía la posición de que había que crear, estamos hablando de 1950 más o menos, un gobierno mundial que estuviera a cargo por lo menos de la energía atómica y el manejo de la bomba y del secreto para evitar la proliferación nuclear. Y el federalismo, esta idea, que es la idea de mirar al mundo como una futura federación de estados nacionales soberanos en los asuntos internos, pero que comparten soberanía en los externos, no es ninguna novedad. En realidad tuvo un nivel nacional que lo crearon los americanos, los colonos europeos llegados a Norteamérica venían del modelo unitario europeo, países pequeños, con mucha población, y de repente eran muy poquitos en un espacio enorme, sin vías de comunicación. Era imposible pensar un solo gobierno que manejase en esas condiciones tecnológicas todos los Estados Unidos. Se formaron 13 colonias, y las 13 colonias decidieron federarse. Ahí está el texto bíblico, que son The Federalist Papers, y crearon los Estados Unidos. Aquí no se logró. Miren lo que es el mapa de Sudamérica y lo que es el mapa de Norteamérica. Y este federalismo, que funcionó tan bien a nivel nacional, después Spinelli y otros lograron aplicarlos a la Unión Europea, ¿no? Otro continente devastado por las guerras, que a partir de 1950 dejó de ser el peor continente en la historia de la humanidad donde vivir, genocidio, 2 guerras mundiales, un verdadero desastre, a ser el mejor, porque los niveles de bienestar y de derechos humanos y de democracia que hay en la Unión Europea son los más altos. Yo creo, como presidente del Movimiento Federalista Mundial, y cierro con esto, que ha llegado el momento, ya se nos está pasando, de aplicar la idea de federalismo a nivel mundial, y que necesitamos tomar decisiones comunes sobre temas como la no proliferación nuclear, por ejemplo, pero también sobre el cambio climático, también con respecto a la estabilidad financiera, el manejo de la inteligencia artificial. Son enormes conflictos potenciales de escala global que ningún país puede solucionar por sí solo. De manera que esta idea federal, que
que no es la de un gobierno centralizado, es la de diferentes niveles, una network, ¿no? Donde hay un nivel, bueno, nosotros lo entendemos perfectamente a nivel nacional. Están los municipios, están las provincias y después está el nivel nacional. Bueno, eso ampliado a nivel regional, como en la Unión Europea, y a nivel mundial a partir de una reforma de la ONU. Y no es ninguna novedad el efecto pacificador, porque los argentinos, no Europa, los argentinos, nos declaramos independientes en 1816 y nos pasamos medio siglo lanceándonos los unos a los otros, cortándonos la cabeza y poniéndolos en picas en la plaza del enemigo. Cordobese contra entrerriano, entrerriano contra santafesino, santafesino contra mendocino, mendocino contra porteño. Eso se acabó cuando hicimos una federación, la República Argentina. Entonces, me parece que eso es muy importante. Y vuelvo a tu pregunta, Modelo, que era... sí, les faltó audacia para muchas cosas, como sí, por ejemplo claro, el tema del fondo, más y nos mandamos. Sí, la respuesta a tu pregunta es una sola, sí. Se cometieron errores, pero también fueron errores razonables. Ustedes piensen que se llegó con una bomba de tiempo económica monstruosa, con la Corte Suprema que de entrada nomás nos puso un bastón entre las ruedas con el asunto de las provincias, la plata que se había robado Cristina, que se le había quitado a las provincias durante 14 años y se la había gastado toda, ahora se la teníamos que devolver nosotros. Así empezamos. Y el nuestro era el 6º gobierno civil no peronista desde la época de Irigoyen, y los otros 5 anteriores, Irigoyen, Frondizi, Ilia, Alfonsín y de la Rúa, habían sido derrocados. Entonces había mucho miedo a los movimientos piqueteros, a cómo iban a reaccionar, había que hacer un ajuste económico en algunos temas, tarifas y varios más, pero con mucho miedo de que se prendiera fuego el país, y por lo tanto, ¿cómo hacemos? Se cometieron muchos errores, pero errores que no son errores no forzados, fueron errores razonables que tenían que ver con una realidad que heredamos muy complicada, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, porque los argentinos no percibían la gravedad de la crisis en la que el país ya estaba. Todos los índices macroeconómicos estaban completamente en rojo, ¿no? Un déficit fiscal de 7%, la deuda volando, reservas en el Banco Central cero, déficit comercial, déficit energético, 16 provincias en rojo de 24, cepo cambiario, default. Bueno, era un verdadero desastre. Pero la gente, como en el último año ellos habían hecho una especie de plan platita para facilitar la reelección de Scioli, la gente no tenía mucha conciencia de eso. Entonces, eso también era otro problema. Y otro problema es que teníamos muy poco poder, ¿no? Eran 5 provincias de 24, una ínfima minoría en senadores, clara minoría en diputados. Era un escenario muy complicado. Dicho todo esto, sí, yo creo, pero no lo digo yo, lo dice Mauricio, ¿no? Deberíamos haber hecho las reformas que se hicieron, porque se bajó el gasto fiscal, se bajó la carga fiscal, se bajó la carga impositiva, todo eso se hizo, pero se hizo demasiado lento y nos sorprendió en la corrida del 2018. Y también es cierto, se necesitaba una reforma mucho más fuerte en el tema de los movimientos sociales y los subsidios y todo eso, y se necesitaba también un control, yo creo, mucho más decidido de la calle y de... Así que sí, y sobre todo una batalla cultural que algunos dimos porque estábamos convencidos, pero que gran parte del gobierno no dio porque pensaban que la realidad iba a hablar por sí sola, y la realidad nunca habla por sí sola, siempre la tenés que explicar. Fernando, en parte la realidad nos dice que esta semana, gracias a Dios, salimos de las tapas de los diarios porque la interna en el gobierno se está llevando puesto todo. Pero en algún momento volveremos a las tensiones propias de Juntos por el Cambio, si Morales, y Halcones, y Palomas, y compañía. ¿Cómo crees que va a seguir esta historia? Muchos apuestan a que Juntos por el Cambio no llega juntos al año que viene. ¿Vos cómo lo ves? Mirá, primero miremos la parte llena de la copa, del vaso, ¿no? El vaso medio lleno. Es la primera vez que la oposición al peronismo pierde el gobierno, sale del poder y no se fragmenta en 1000 pedazos, ¿no? Eso ya es un mérito. A eso contribuyó el 41% que sacó Mauricio,
las movilizaciones de fin de campaña, todo eso fue muy importante. Pero después, mal o bien, con peleas, con enfrentamientos, nos las hemos bancado y más o menos la vamos llevando. Yo creo que no hay que dramatizar. No hay que dramatizar porque esto es lo normal. El peronismo hace hoy no gobierna como peronismo, gobierna como una coalición que va de un extremo al otro del arco ideológico, junta todo lo que venga y no les importa nada, entonces obliga a la oposición a hacer lo mismo. Probablemente, si estuviéramos en otro país, o si no existiera el peronismo como partido, no hubiera un partido populista, por lo menos con este nivel de poder, yo creo que los integrantes de las fuerzas que conforman Juntos por el Cambio, probablemente estaríamos en diferentes partidos, ¿no? Porque hay algunos que son conservadores, otros que son más bien socialdemócratas, otros que son más bien liberales. Es decir, compondríamos el espectro natural de una democracia en cualquier otro país, ¿no? En Uruguay, por poner uno, que yo no la veo muy distinta a Margarita Stolbizer de Bachelet o a Tabaré Vázquez de Wiener, de lo que era Wiener, o a Macri de la calle Pou. El problema es que después tienen que estar todos allá, cada cual corre con la suya, acá tenemos que estar todos juntos en un solo frente para defender la República. Y tenemos que basarnos en algunos valores compartidos, como son los de la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narco, la República. No, bueno, no los quiero aburrir. Después hay internas, como hay en todos lados, qué sé yo. Para Sanders, Hillary Clinton era el status quo, y se lo dijo, y las polémicas fueron fuertes, y eran el mismo partido, y nadie se asustaba. Acá el problema que hay es que como el gobierno es un desastre, es un verdadero desastre, la gente se angustia y nos pide a nosotros cosas que no podemos hacer. Yo estuve recién haciendo compras en el supermercado. Hoy a la tarde, cuando terminé de laburar, pasé primero por el supermercado. Y me paraban, y los comentarios son estos. Únanse, no se peleen, ¿por qué se pelean? No nos peleamos, forma parte de la disputa política. La verdad, a mí me molestan algunas expresiones, sí, algunas expresiones las creo que son fuera de lugar, como cuando lo jubilan a Mauricio, o te dicen yo no lo votaría. Todo eso está mal, porque, a ver, si vos formás parte de una coalición política, la primera condición es que vos vas a una interna y todos los demás votan al que gana. Si vos decís, bueno, yo voy a la interna, pero si pierdo no te voto, eso pones en cuestión la coalición política. Entonces, esas declaraciones de Morales realmente son impropias. Me molesta que hay muchas cosas que están fuera de lugar, pero no pasa nada tan grave. Lo que pasa es que la gente está desesperada porque esto es un desastre, porque ve que el país no tiene rumbo, no tiene destino, pero nos piden cosas que nosotros no podemos hacer, porque básicamente acá lo que se necesita es una corrección económica rápida, el gobierno no la puede hacer y nosotros desde la oposición tampoco, aún reformas modestas. Nosotros somos primera minoría, más o menos parejos con ellos en diputados, y segunda minoría en senadores. Vamos a suponer que nosotros logramos pasar una ley. Bueno, primero hay que ver si logramos que la ancha avenida del medio juegue alguna vez para la República, que no es fácil. Sobre todo porque estamos muy justos, entonces con que de los 10, 12 que andan dando vuelta por ahí, ellos te dan vuelta 3 y ya te ganaron, y si tenés todo el aparato del Estado a tu favor, es fácil dar vuelta 3, pero vamos a suponer que la ganamos. Después tiene que ir al Senado. ¿Cómo hacemos para ganarla en el Senado? Muy complicado. Y después se viene el veto del presidente, además porque es un país presidencial. Entonces hay soluciones que nosotros no podemos dar. Mentiríamos a la gente si dijéramos tenemos soluciones. Hacemos lo que podemos con un poder político que es muy escaso. Algunos lo hacen más o menos bien, otros lo hacen más o menos mal. Tenemos diferencias. Bueno, es lo que hay. Y va a haber que acostumbrarse a esto hasta el 2023, porque esto no se va a definir hasta que tengamos un candidato a la presidencia. Fernando, en relación a lo que puede venir después de 2023, me interesa preguntarte por algunos personajes o por el rol que tienen algunos personajes en lo que es un régimen populista, uno que te tocó sufrir, que es Tailhade, o Tailade. ¿Tenemos chance de que no vuelvan a acceder al poder tipos así? Perdón, ahí se me perdió un poco la voz. ¿Cómo dijiste? No, si tenemos chance de que no vuelvan a acceder al poder tipos así, que te tocó sufrir, de hecho, personalmente.
Sigo sin entender. ¿Que acceder al poder tipos qué? Tipos como Rodolfo Tailade. Bueno, Tailade es un delincuente, ¿no? Que ellos lo pongan a cargo de la Comisión de Justicia es una descripción formidable de lo que es el kirchnerismo, ¿no? No son políticos que se dedicaron a robar en el poder, son delincuentes que tomaron la política para robar. Y ahí está Tailade. Yo tengo 64 años, durante 63 años no he tenido una sola vez una causa, ni civil, ni penal, ni comercial, ni de ningún tipo, 63 años invicto. Evidentemente no les gustaron las 6 denuncias penales que presenté a alguna, vaya a saber a quién, y su fiel esclavo Tailade me denunció. En el 64 me comí 3 denuncias penales, una de Florencia Peña, otra de, ¿cómo se llama esta otra chica? Que también es modelo, también y la otra de Tailade. Tailade me acusa de enriquecimiento ilícito por un patrimonio que él mismo declara es de 11 millones de pesos. 11 millones de pesos son $100.000 a cambio oficial, 50.000 al paralelo. Digo, más que acusarme de corrupto, me acusa de idiota, porque, a ver, yo fui entrenador internacional de voleibol durante 20 años, metí no muchos de bestseller, pero un par de bestsellers metí, trabajé toda mi vida, 38 años en el sector privado, mi tercer mandato como diputado. Viste, si no juntaste $50.000, la verdad es que sos demasiado idiota, pero no. Juicio en este país donde $50.000 es lo que se gasta Cristina en un fin de semana en avión en Calafate, y me tengo que comer una causa por enriquecimiento ilícito. Bueno, esas son las situaciones que a veces la gente no conoce, ¿no? Porque eso, a mí tengo la piel dura y no me afecta tanto, me molesta, me da fastidio el tiempo que le tengo que dedicar a ver el tema de las declaraciones juradas y la documentación y poner un abogado y gastar plata en un abogado, pero sobre todo afecta a mi familia, porque claro, mi esposa obviamente no tiene por qué sufrir todo esto, y siempre te ponen en una situación incómoda donde vos justamente tenés una cierta trayectoria de toda la vida, y tenés que darle explicaciones a un impresentable, ¿no? ¿Y cómo se limita el acceso de un tipo así? O sea, ¿cómo? Digo, no, para que no haya otras expresiones. Votando bien. Mirá, la Argentina tiene un problema principal, que vos lo podés expresar de dos maneras. Lo podés decir desde el punto de vista de un sujeto, que es el peronismo, muchachos. Todo lo demás puede estar bien, regular, más o menos, pero el problema central es el peronismo. Todo el resto son resfríos. El peronismo es la enfermedad central. No voy a decir ninguna para que no me acusen de nada. Pero lo puedo describir también como una conducta, y es que votamos mal. El problema de la Argentina es que los argentinos votamos mal. En los demás países, a mí me dicen, no, porque la dirigencia política argentina, la dirigencia política, bueno, muy bien, perfecto, está bien. Yo no soy un político tradicional, yo soy escritor, periodista, profesor universitario. Me metí en esto porque me invitó Carrió, después me echaron los votantes, ahí votaron bien porque me echaron, pero después de 6 años me invitó Macri y acá estoy. Digo, no soy un político tradicional, pero la verdad no veo en la dirigencia política argentina que sea peor que otras dirigencias. La verdad que no. Digo, ¿por qué? ¿Cómo es la dirigencia sindical argentina? ¿Es mejor que la de la política? ¿Cómo es la dirigencia deportiva argentina? ¿Qué sé yo? Tinelli, el Chiquitapia, ¿mejor que la argentina? La verdad que no. Entonces, si vos me decís, la dirigencia sindical argentina, ¿qué tienen en común la dirigencia sindical argentina, la dirigencia política argentina, la dirigencia deportiva argentina? ¿Qué tienen en común? Que son argentinas. Entonces, se conforman de personas que salen de la sociedad argentina, que es una sociedad que tiene sus grandes virtudes en el plano personal. Somos fantásticos, somos familiares, buenos amigos, extraordinarios amantes, grandes bailarines de tango. Todo eso lo digo con una cierta ironía, pero en serio. Yo bailé 20 años tango y hay una admiración de nuestras habilidades sociales. En Nueva York me contaban una vez que decían, gerente de banco, me dice, no, nosotros acá, en un banco de los grosos, me decía, acá vos vas
a los que hacen los cálculos financieros son todos japoneses, chinos, alemanes. Ahora vas a relaciones públicas, a los que se encargan de convencer a los clientes, llevarlos a cenar, decirles dónde se consigue diversión en Nueva York, esos son todos argentinos. Esos saben cuál es el mejor restaurante, dónde se consigue todo. Bueno, entonces, esas habilidades sociales somos bárbaros. Ahora, en el plano político, somos un desastre. Y el problema de la dirigencia política argentina es que es argentina, compuesta por argentinos y votada por argentinos, porque en los demás países, cada 2 años, hay una depuración, ¿no? Se van tantos de la Cámara de Diputados y de Senadores, los tipos votan un poquito mejor, se esfuerzan en no votar delincuentes, entonces la mitad de los delincuentes quedan afuera y la otra mitad queda en la otra, y a medida que va avanzando, la cosa está estable o mejora. En la Argentina votamos cualquier cosa, votamos a este tipo que pateaba borrachos en el piso, votamos a uno que decía que la iba a meter presa a ella y a ella que iba a ir presa. Votamos delincuentes. Te lo dicen en todos lados, ¿viste? Lo primero que te dice cuando hablas de la Argentina, un español o un uruguayo, te dice, pero ¿cómo? Coño, hombre, no sé, ¿cómo han votado a esta mujer? Te dice, tienen razón. Entonces, ese es el problema, votamos mal. Y no hay solución. Después pedimos soluciones a que votamos mal. Ahora todo el mundo dice sí, porque la oposición tendría la situación económica, estamos desesperados. Bueno, digo, yo sé que hay muchos que no votaron esto, ¿no? En la mayoría del país, no, pero 48% lo votó. Y eso tiene consecuencias, lo dijo Mauricio el día de las PASO, después se rectificó. Yo estuve a favor de lo que dijo y en contra de la rectificación. Votar mal tiene consecuencias. Fernando, buenas noches. Sofía es mi nombre. Hola. No lo votó la mitad del país, pero el 48%, que no es poco, lamentablemente. No, sí. Pero cambiando un poco de tema, quiero consultarte acerca de un tema que volvió a salir hoy, que es la ley de alquileres. Una promesa de campaña de Juntos por el Cambio era derogarla, sin embargo, ahora parece ser que la idea es modificarla. ¿Qué tienen pensado hacer como bloque? ¿Está diversificada la opinión entre ustedes? Sí, no te quiero anticipar mucho porque son discusiones que primero hay que darlas en forma interna. Nosotros vamos a tener una reunión de bloque mañana. Primero, no prometimos derogarla, prometimos ir por la derogación. No podemos prometer derogarla si no tenemos mayoría. Y la verdad es que la derogación, esas son las complejidades de la política, que yo entiendo, el ciudadano no tiene por qué seguirla, pero son difíciles de ver. Porque, a ver, nosotros no prometimos la derogación, pero la gente dice, usted dijo que la iban a derogar. Y sí, lo que dije en realidad no es exactamente eso. Lo que dijimos es que nosotros íbamos a estar a favor de la derogación. Ahora, nosotros vamos por la derogación. Sabemos que si la derogamos, podríamos llegar a tener los votos trabajando mucho en diputados, pero ya estuvimos tanteando en senadores y como estamos, no llegamos a la derogación en senadores. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos así, la modifican ellos, la dejan como está, dejamos que la modifiquen ellos y pongan, no sé, impuesto a la vivienda ociosa, o nos metemos y cambiamos algunos artículos. Esa es la discusión en la que estamos. Yo estoy por la derogación y estuve haciendo fuerza a favor de que dicen, no hagamos una nueva ley, primero derogamos esta y después nos tomamos el tiempo. Además, por un tema, se los digo con sinceridad, también de conveniencia política, porque la ley de alquileres, yo no la voté, hice un discurso en contra, propuse 4 modificaciones, todas a favor de los propietarios, porque las modificaciones a favor de los propietarios eran también a favor de los inquilinos, porque estaba claro que los alquileres iban a ir a donde se fueron, si no se modificaban algunas cosas, pero aún así, el problema de los alquileres en Argentina, como casi todos los problemas, no son los alquileres. Los alquileres en Argentina están regalados. A nivel internacional, anda a alquilar una propiedad en una ciudad como Buenos Aires por esa plata y decime dónde la conseguí. En ningún lado. El problema es que está destruido la economía del país y los salarios en dólares son los más bajos de la historia. Entonces, no cierra para ningún lado. No le cierra al propietario. Yo tengo 2 departamentitos en Avellaneda, si alguien quiere alquilar me avisa, por favor. Digo, pero si yo digo, bueno, a ver, por año que tengo que sacar, los gastos más un 2%, digo, la inflación en dólares es 6% ahora, además. ¿No? Digo, el nivel al que tengo que poner el alquiler no me permite alquilarlo. Entonces, ¿qué hago? Lo alquilo a pérdida, con el riesgo, además, de que la situación
empeore, o encontrarme en la situación de un tipo que me alquila y después se queda sin laburo y no me puede pagar y está ahí con la familia y yo lo tengo que echar. Es todo un drama. Agarré, cerré la puerta, puse alarmas, chau, fin, basta. Hasta que esto... Entonces, digo, y esto, por más que hagas la mejor ley de alquileres, no se puede arreglar, porque no hay forma de compatibilizar un tipo que tiene una propiedad en dólares y dice quiero sacar un 2% anual, más los gastos, y uno que gana en pesos y no puede pagar eso. Entonces, cualquier ley de alquiler que salga es mala. O sea, o para decirlo mejor, no va aunque sea buena, no va a dar buen resultado. Así que a eso estamos. Mañana lo vamos a discutir. Yo sigo pensando que meterse en esto es un berenjenal y que tenemos que buscar la forma para ir por la derogación y listo. Pero bueno, también hay un problema de realidad política que tenemos que aceptar, ¿no? Para que salga una ley horrible solamente con la intervención de ellos, y la verdad uno también se siente responsable de eso. Fernando, siguiendo con el tema legislativo, ¿ves Sí. chance de que salga la boleta única, que es un tema importante de cara al 2023? Yo creo que tenemos una buena posibilidad de que salga de diputados, te diría 70-80%, puede caerse, porque te repito, nosotros estamos atados con alfiler. Nosotros hicimos una sesión, les cuento, esto es lo que más les gusta a ustedes, que son chismosos. Nosotros teníamos los votos, sí, 130 votos y por lo tanto quórum. Ahora, el problema que tuvimos es que de esos 130 hubo dos que no voy a mencionar. El el kirchnerismo mete una sesión una hora antes de la sesión nuestra para, si ellos juntaban el quórum en esa sesión, nosotros no podíamos tratar boleta única. En una jugada que no la he visto hacer nunca, creo que es la primera vez que se hace una barrabasada de esas, y que no se puede impedir, porque los tipos la pones a las 8, la ponen a las 7, digo, no es que nosotros no la vemos venir, es que no sé, hay cosas que no se pueden impedir, como la que hizo Cristina. ¿Cómo la impedís? El problema fue que cuando pasó eso, nos miramos entre nosotros y dijimos, ¿quiénes son los traidores de los 130? Porque 130 es la mayoría de la Cámara, después te quedan 127. Si solamente tienen 127, no tienen quórum. Y si citaron, es porque tienen quórum. Por lo tanto, tiene que haber por lo menos 2 traidores dispuestos a darle el quórum una hora antes. Y estuvimos un día así hasta que al otro día estaba la reunión de los 130 con jurados, digamos así, donde saltaron los 2 traidores, que dijeron, sí, nosotros estamos a favor de la boleta única, faltaba más. Pero el temario que pusieron en la reunión una hora antes también es muy interesante y vamos a dar quórum. Bueno, pues no voy a decir personalmente quiénes son, pero porque esas cosas no se hacen, pues son de diputados de una provincia que tiene nombre de un accidente fluvial y de un color. Así que, bueno, nada, estábamos así, entonces era que ellos convocaran y nosotros quedar otra vez como los idiotas que se comieron la movida de Cristina, no la vieron venir, son todos estúpidos. No somos estúpidos, el gobierno mueve esos 2 diputados, ya sabemos cómo, y nosotros no podemos, porque no hacemos esas cosas y porque no tenemos recursos para darle a una provincia al gobernador para que le diga, che, hagan esto. Nada. Entonces, la única que nos quedó fue decir, bueno, vayamos a una unificación. Y ahí hicimos la sesión donde nosotros pusimos boleta única con emplazamiento y ellos pusieron HIV, moratoria para construcción y cannabis. Y bueno, y a pelearla como se pueda, ¿no? Bueno, es así, es complicada, ¿viste? De afuera es fácil pensarla, yo entiendo, ¿no? ¿Por qué, cómo les ganan esto? Y no ganan porque son el oficialismo, tienen la guita, convencen a los gobernadores. ¿Qué necesitas? Te mando un puente. ¿Qué necesitas? Te mando otras cositas. Bueno, nosotros no tenemos, y estamos no somos la mayoría, somos la minoría. Ellos también, pero tienen recursos para ponerse en mayoría mucho mayores que los que tenemos nosotros. Hola, Fernando, ¿cómo andás? Alu Romero te habla. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, te hago la última pregunta, uniendo un poco lo que dijimos, lo que estamos hablando, esto de los votos que hay en el Congreso, hablando un poco que también coincido totalmente, que el problema de Argentina es que votan argentinos y uno nunca sabe para dónde van a ir. Te quiero preguntar cómo ves el 2023.
vos dijiste ya quiénes serían tus candidatos ideales, y lo querés repetir mucho mejor. Pero bueno, ¿cómo ves las elecciones del año que viene? Si ves que Cambiemos tiene que trabajar mucho, pero tiene buenas posibilidades de volver, o cómo te lo imaginás o lo podés prever vos. Y hay varias cosas. Es una pregunta complicada porque nadie domina el futuro, nadie tiene la bola de cristal, y en Argentina el que tiene claro cómo va a ser el futuro o es un mesiánico o está mintiendo o hay que ponerle chaleco de fuerza, porque yo te puedo decir en el 2023 y mañana, no sé, se pelea Cristina con Alberto, renuncia Cristina, cualquier cosa puede pasar en un país que está a la deriva con este gobierno, ¿no? Ahora, suponiendo que no haya demasiados cambios, que no haya un crack económico o social en el medio, yo creo que vamos a llegar con una buena posibilidad, que efectivamente un gran desafío, son dos desafíos que están enunciados por nuestro nombre, que es Juntos por el Cambio. Un desafío, juntos, es decir, la unidad. Y el otro desafío, el cambio. Es decir, estar juntos, pero no estar juntos para mantener las cosas como están o para hacer modificaciones cosméticas, sino para hacer un cambio profundo. Y ahí mis dos candidatos claramente son Mauricio y Patricia, cada cual con sus virtudes. Creo que Mauricio tiene una mayor experiencia y una visión global del mundo más profunda que la de Patricia. Patricia tiene el empuje de la novedad y el de la fuerza, el de la decisión, el del coraje, y es una cara más nueva. Mauricio paga en algunos sectores, independientemente de que yo lo considere completamente injusto y he defendido. Bueno, en el libro que estoy presentando hay una defensa del gobierno que es desde un punto de vista inédito, que es, muchos dicen, sí, muy lindo la infraestructura, Dietrich, Bullrich, el G20 y la mar en coche, pero económicamente fue un fracaso. Yo tomo ese argumento. ¿Sí, fue un fracaso? Muy bien. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué habría pasado sin Cambiemos? Esa es la pregunta que me hago. Entonces, ¿qué hago? Hago un empalme de las variables económicas como si el kirchnerismo hubiera terminado en 2015 y en vez de seguir Cambiemos, hubiera seguido el gobierno de Alberto, directo, ¿sí? Ese es un empalme. Y otro empalme posible es decir, bueno, en el 2015 ganó Scioli. ¿Cuál fue la performance de Scioli en sus 4 años de gobierno? La misma performance que tuvo Cristina en sus últimos 4 años de gobierno de las que participó Scioli. Cualquiera de esos dos empalmes nos dan cifras, qué sé yo, pavorosas, qué sé yo, impuestos al nivel de 60%, no del 40 y pico que estaba, al 60%, déficit fiscal al 20 y pico por ciento, o sea, hubiera explotado todo. Entonces, volviendo al 2023, claramente esos son mis candidatos y el gran desafío para mí es, primero, mantenernos unidos. No es fácil. Estamos hablando de 6 o 7 actores políticos relevantes en la política argentina. No es fácil mantener el bipolarismo, ¿no? Vos tenés el kirchnerismo, el albertismo y el peronismo que está en el gobierno. El peronismo, que es peronismo, pero no está en el gobierno, junto a los labañistas, los misioneros, los neuquinos, etc. Después tenés Juntos por el Cambio, que tiene el PRO como un actor relevante, el radicalismo como otro actor relevante, después tenés a los liberales, Milei y los demás liberales, y después tenés al trojismo. Son 7 actores políticos relevantes. No es fácil la unidad en esas condiciones. Y lo último, nosotros tenemos que evitar un nuevo 2015. Y en ese sentido tenemos que ir con un plan mucho más decidido en muchísimos puntos, mucho más innovador y de entrada. Yo creo que Patricia y Mauricio están convencidos de esto. Mauricio lo dice públicamente y admite los que considera que son errores de su gobierno. Patricia ya por temperamento ya estaba a favor de esto cuando era ministra de Mauricio. Así que me parece que esa es la alternativa que tenemos. Después, acá todos juegan, ¿no? Esto es un poco como un fútbol donde juegan 7 equipos al mismo tiempo en la cancha. Es bastante confuso y los demás también juegan, ¿no? Hay que ver cómo se acomoda todo. Bueno, Fernando, ya estamos por el cierre, pero tengo 2 o 3 cositas y alguna sorpresita para ti. Primero te queríamos preguntar cuándo se presenta exactamente tu libro en la Feria del Libro. Viernes 20:30, Sala Victoria Ocampo,
El libro se llama Los días más felices, el modus operandi económico de la leyenda peronista. Editorial Sorsal, la coordinadora de la presentación es Laura Di Marco, y los tres que van a exponer son... yo no soy un economista, he estudiado bastante economía y básicamente el libro, como dije, es la primera mitad es mi tesis para la magistratura, pero lo van a analizar tres economistas que van a ser todo un desafío para mí, que son los tres grandes economistas de nuestro bloque. Uno por el radicalismo, Martín Tetaz; uno por el PRO, Luciano Laspina; uno por los liberales, Ricardo López Murphy. Un lujo, creo que va a ser muy interesante escuchar a los tres. Los invito. Un lujazo, sí. Y te cuento que los tres estuvieron en los espacios nuestros ya, y son uno mejor que el otro, impresionante. Extraordinario, tenemos una gran capacidad ahí. Bueno, ahora te quiero agradecer tu presencia. Perdón que diga esta observación. Creo que están más cerca las posiciones de nuestros economistas que las de nuestros bloques. Están muy cerca las posiciones de Laspina, Tetaz y López Murphy, mucho más cerca de lo que muchos creen. Bueno, entonces te quiero agradecer tu presencia. Nos costó un poco, pero fue un espacio espectacular el de hoy. Y la última perlita es que alguien que te conoce, y creo que vos lo conocés, te quiere saludar. A ver. ¿Quién es? ¿Quién es que quiere saludarlo? Waldo Wolf. No, Wolf. Me estuviste espiando. Hola. Wolf. Buenas noches, ¿cómo le va? Aprovechar para saludar a Fernando, como yo soy un tipo que me gusta sufrir. Acabo de terminar de ver a River, que perdió con Tigre, y entré a escuchar a Fernando Iglesias para terminar la noche. Me llamó la producción de este espacio, Fernando, porque no te animabas a dar los nombres de los dos diputados. No se sabía si es Mar Azul o Río Negro. Estamos acá dilucidando con Hermosada a ver cuál de las dos es. Pero bueno, más allá de eso, no. Siempre entro, me invitan los muchachos y las chicas a saludar al que está cuando estoy. El protagonista fuiste vos esta noche. Saludarte. Él sabe cuánto lo respeto, cuánto lo admiro, y tenemos, por lo menos de mi parte, una amistad muy sincera. Yo sé, además nos sentamos al lado y lo quiero siempre en mi equipo. Estamos espalda con espalda, como decimos a veces un poco en chiste, un poco marketineramente, pero aquellos que se creen que enfrentar al kirchnerismo es fácil, ya nosotros hemos pasado causas que nos han armado los dos y hemos pasado historias de saber lo que es poner el cuerpo y la integridad cívica y la familia enfrente de esta gente. Lo volvería a hacer yo y seguro que Fernando también, pero aprovechar públicamente para reconocer el lugar que vos tenés en este espacio, que no muchas veces por todos es reconocido, y por mi parte cada vez que puedo lo hago. Así que agradecer, permitirme entrar a saludar, felicitarlos a ustedes por este espacio que tienen, y nada, gracias. Me voy a seguir sufriendo, y la próxima vez que Fernando sea tibio y no se anime a decir que es Río Negro, me llaman y yo salgo. Dale, abrazo a todos. Gracias, Waldo. Bueno, Fernando, entonces te podés despedir de nuestra audiencia y te agradecemos entonces infinitamente tu participación, y ojalá te volvamos a convocar más adelante. Bueno, a disposición, un gusto. Veo todas las caras ahí dando vuelta de muchos de los que sigo y admiro y que siempre aportan cosas. Y con Waldo, bueno, yo siempre mis mejores amigos los he hecho haciendo cosas, ¿no? Estudiando, en la época de que estudiaba, jugando al voleibol, cuando jugaba al voleibol, trabajando, laburando como entrenador y laburando también en la política. Y Waldo también ha sido una incorporación a mi vida que agradezco, porque creo que la gente, sobre todo cuando pasa momentos difíciles juntos, es cuando uno aprende a valorar y a entender de qué madera está hecha una persona. Y por eso estamos siempre con Waldo espalda con espalda, pero respetando la distancia social, que nadie se confunda. Bueno, Fernando, muchísimas gracias y nos veremos en un próximo espacio. Vení cada tanto a escucharnos, y esto va a estar en YouTube, así que ojalá lo puedas distribuir, esta charla, entre tus contactos. Sí, pásenmela con gusto y te la vamos a pasar en todas las redes. Mañana te lo mando.
Un abrazo grande y los Gracias, espero los que quieran venir el viernes. Va a estar interesante porque van a hablar, voy a estar yo presentando un libro y va a haber 3 personas que saben de economía hablando, no yo. Buenísimo. Y te manda saludos Murielo, que hoy no habló, pero fue el que estuvo en contacto contigo para que venga al espacio. Si Murielo habla como tuitea, mejor que no habló. Sí, se comió una suspensión de mediodía. Le faltó la renuncia, el pedido de renuncia a Donda. Murielo tibio porque dejó de insultar a Donda. Murielo tibio. Arrugaste, Murielo. Bueno, Fernando, muchas gracias. Waldo, muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Chao, abrazo, saludos a todos. Chao, gracias.